Escuchemos palabras de vida. El concepto bíblico de la fidelidad es un tema rico, es un tema interesante. Nos conecta con principios básicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, al mismo tiempo que nos confronta con la realidad actual, con nuestra respuesta a la actividad divina. En esta ocasión, quiero tratar varios aspectos de la fidelidad. En primer lugar, voy a hablar acerca de la conexión que existe entre la fidelidad y la fe. Esto nos servirá de base para pasar a los próximos 2 puntos de la agenda: la fidelidad de Dios y la fidelidad a la comunidad. Finalmente, vamos a estudiar juntos Hechos capítulo 4 del versículo 1 al 22. Me refiero a la audiencia de Pedro y Juan ante el concilio, el Sanedrín, la legislatura colonial judía. Y en este texto vamos a ver la fidelidad de Dios en acción. Y veremos cómo es posible ser fiel a Dios en todo tiempo y en todo lugar. La relación entre la fidelidad y la fe es muy estrecha. Si bien la fe es el elemento más importante en nuestra relación con Dios, la fidelidad es lo que muestra y pone en marcha nuestra fe. La fe puede ser definida como la creencia en algo o la confianza en alguien. Sin embargo, esta definición solo nos deja en la puerta de la fe bíblica. La Biblia enseña desde el primer momento que Dios está en búsqueda del bienestar del ser humano. Dios no solo crea al hombre y a la mujer, sino que los protege, los cuida en todo tiempo. Su amor se muestra aún en situaciones extremas. Por ejemplo, cuando Caín es castigado por su pecado, Dios le pone una señal en la frente para que nadie lo asesine. Eso se encuentra en Génesis 4:15. Cuando el mundo es destruido por su corrupción, Dios salva a Noé y a su familia para volver a empezar. Eso lo vemos en Génesis 9, del 1 al 17. Esta búsqueda del bienestar del ser humano encuentra puntos altos en el Éxodo, donde Dios crea un nuevo pueblo para sí. Y claro está, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el Éxodo, Dios muestra su compromiso con la vida, su disposición de liberar al débil de la mano del opresor. En Jesucristo, Dios se hace uno, se solidariza con nosotros. Esto permite que Dios entienda la situación humana a perfección. Si usted ha pasado hambre, en Jesús, Dios pasó hambre. Si sabe lo que es estar sin ropa y sin techo, en Jesús, Dios estuvo sin ropa y sin techo. Si usted sabe lo que es ser rechazado y oprimido, pues en Jesús, Dios también fue rechazado y oprimido. En fin, Jesús es nuestra garantía de que ese Dios que se acerca a nosotros puede comprendernos, porque en Jesús, Dios conoció en carne viva nuestros sufrimientos, como nos enseña la epístola a los Hebreos en varios lugares. Por lo tanto, la fe cristiana no puede ser una mera creencia al nivel intelectual. Todo lo contrario. La fe en Jesucristo nos lleva a comprometernos. La fe es un compromiso con Dios, con Jesús, con la iglesia y con la comunidad. La fe es nuestra respuesta al amor de Dios. La fe es decirle sí a la vida, al amor, al perdón, a la compasión. Tener fe es ayudar al hermano, al amigo y aún al enemigo. La fe es la decisión de actuar como Dios actúa. Si Dios quiere el bienestar de la humanidad, tener fe es buscar el bienestar del otro. Si Dios
quiere techo y pan para todos. Tener fe es crear esos bienes. Si Dios quiere que seamos libres, tener fe es luchar por la liberación. Si la fe es nuestra respuesta a Dios, entonces la fidelidad es nuestra firmeza y nuestra constancia en esa respuesta a Dios. Ser fiel quiere decir vivir la fe día a día en obediencia a Dios y buscando el bienestar de los demás. Ser fiel es un gran desafío. De hecho, hasta puede parecer imposible en ciertos momentos de la vida. Sin embargo, hay dos elementos importantes si queremos ser fieles a Dios en todo tiempo y en todo lugar. El primero es que Dios es fiel. La fidelidad de Dios. Esta característica divina es la base y es el punto de partida también de nuestra fe. La fidelidad es una de las cualidades básicas de Dios. De hecho, Dios es el único ser que siempre es fiel, que por definición no puede ser infiel. Dios no engaña ni actúa de forma arbitraria. Dios es siempre verdadero. Dios es siempre fiel. Ahora bien, ¿cuál es la base de esa fidelidad de Dios? Pues la base es la verdad. El Dios que se ha revelado a nosotros a través de la Biblia es el único y verdadero Dios. Y Dios actúa de acuerdo a sus promesas y a la revelación que ha mostrado en las Escrituras. El ser humano debe entonces depender de Dios y confiar en Dios. Ahora bien, sabiendo esto, podemos preguntarnos, ¿en qué hechos específicos Dios muestra su fidelidad? La fidelidad de Dios se muestra principalmente en los actos de liberación que Dios ha llevado a cabo en bienestar de su pueblo. Dios muestra su carácter y muestra su fidelidad cuando interviene en favor de la persona débil y oprimida. En este sentido, tanto el Éxodo como el ministerio de Jesús coinciden en estos puntos. La revelación de la fidelidad de Dios se ve en la acción liberadora. El segundo elemento que nos permite ser fieles a Dios en todo tiempo y en todo lugar es el carácter comunitario de nuestra fe. Si cada uno de nosotros fuera a enfrentar la vida solo, pues difícilmente podríamos ser fieles a Dios. Sin embargo, la fe cristiana no está diseñada para ser vivida en soledad. Por el contrario, nuestra fe nos llama a vivir juntos la aventura de ser fieles a Dios. En este sentido, podemos hablar de la fidelidad de la comunidad de fe, la fidelidad de la iglesia en conjunto. Es esta fidelidad comunitaria, esta solidaridad, lo que nos permite enfrentarnos a las situaciones extremas donde nuestra fe es probada. Cuando parecemos débiles, la fe de los demás nos fortalece. Cuando estamos solos, esa grande nube de testigos nos rodea. Cuando nos acosan y nos acechan, el Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio de nuestra fe. En fin, podemos ser fieles cuando vivimos con una unidad de propósito, junto a nuestros hermanos y hermanas en la fe, cuando vivimos en solidaridad con los demás, buscando el rostro de Dios. Así hemos llegado al punto de ver la fidelidad en acción. El pasaje bíblico que nos presenta la fidelidad en acción es excitante, es llamativo. El texto se encuentra en Hechos capítulo 4, del versículo 1 al 22. La historia dice lo siguiente: al entrar al templo por la puerta llamada La Hermosa,
Pedro y Juan se encuentran a un hombre que no puede caminar y ese hombre les pide limosna. Pedro ordena que se levante en el nombre de Jesucristo y ese hombre es sanado. Pedro entonces dirige la palabra, predicando a esa multitud que está asombrada. Su mensaje es muy bien recibido. Al ver la conmoción, los apóstoles son arrestados por la guardia del templo. El concilio o Sanedrín o la legislatura colonial que en aquel momento dominaba Jerusalén interroga a Pedro. ¿Por qué? Porque eran colaboradores del imperio, porque eran agentes de un poder intervencionista extranjero. Los líderes querían saber con qué autoridad actuaban los apóstoles. Pedro responde que ellos actuaban en nombre de Jesucristo. Su respuesta asombra a los que conocían que los apóstoles no tenían instrucción formal. Hablaban como personas que tenían mucho conocimiento. El concilio, el Sanedrín, entonces les prohíbe hablar en el nombre de Jesús. Pero Pedro contesta con firmeza, indicando que es necesario obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Entonces, los apóstoles son finalmente liberados. ¿Qué encontramos aquí? En esta historia vemos la fe en acción. Todo lo que hemos dicho acerca de la fidelidad está en acción. En primer lugar, vemos que la fidelidad sale de la fe y se sostiene por la fe. La fidelidad y la firmeza de los apóstoles nace de su fe en el Dios de la vida, ese Dios que se ha revelado en Jesucristo. En segundo lugar, vemos la fidelidad de Dios. Al encontrarse en una situación límite, Pedro es capacitado por Dios para hablar. Al presentarse ante las autoridades, Pedro entonces recibe una palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, confirmando lo que Jesús había dicho, que cuando fueran apresados, el Espíritu Santo les iba a capacitar para hablar. Los apóstoles fueron fortalecidos por la fidelidad de la comunidad. Al salir de su encuentro con las autoridades, Pedro y Juan oran. Oran con los hermanos y hermanas en la fe y piden que Dios intervenga a su favor. Dios responde enviando su Santo Espíritu y el lugar donde estaban orando tembló ante la presencia de Dios. En resumen, usted y yo podemos ser fieles a Dios en todo tiempo y podemos ser fieles a Dios en todo lugar si nuestra fidelidad surge en respuesta a la acción liberadora de Dios. Podemos ser fieles cuando nuestra fe le dice sí a Dios y a la vida que Él nos revela y nos llama a enfrentarnos con la fuerza de la muerte. Confiamos en la fidelidad de Dios. Podemos ser fieles al saber que Dios está a nuestro lado. Nos apoyamos en la fidelidad de la comunidad. Podemos ser fieles cuando vivimos en solidaridad con otras personas de fe. Y sabiendo todo esto, podemos seguir el ejemplo de Pedro y Juan. Podemos enfrentarnos a las autoridades civiles y religiosas, a esas personas que se oponen al Dios de la vida. Podemos enfrentarnos aún a los falsos líderes, tanto religiosos como seculares, que viven entregados a los poderes militares extranjeros. Podemos ser fieles a Dios en todo tiempo y en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Respondamos con fe a la palabra de Dios. Oremos. Dios santo y bueno, Dios que no amas la maldad. Gracias te damos, Señor Santo, por la enseñanza que nos da tu palabra y el profundo desafío, reto que nos deja de buscar tu rostro
y de ser fieles a ti. Señor Santo, Dios bueno, Dios de paz, escucha nuestras oraciones. Queremos acercarnos cada vez más a ti. Permite que así sea. Permite que podamos buscar tu rostro. Permite que podamos buscarte en espíritu y en verdad. Permite que podamos ser fieles a ti en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición para su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando nuestro ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.